¿Qué tal, manada? Bienvenidos a Facu Facu, el podcast que te invita a la rebelión mental y desafiar las reglas establecidas para forjar tu propio camino. Soy Facundo Quiroga, tu cómplice en esta aventura revolucionaria. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de resiliencia, que me encantaría comentarles que es un concepto con el que yo estuve bastante peleado durante los últimos años, porque me parece que ha sido tergiversado de una manera que es, primero que es ajena al propio concepto. La verdad que la resiliencia para mí es una cualidad maravillosa y por definición es algo realmente hermoso, pero se ha ido mostrando como ejemplo de resiliencia y de personas resilientes lo que para mí vendría siendo todo lo contrario. ¿Y a qué me refiero con esto? Durante los últimos años, cada vez que una persona pasa por una situación difícil y no muere, decimos, "Ah, qué persona resiliente, sigue viviendo". Y la persona vive, pero vive constantemente condicionada y llorando en cada ocasión posible por esa situación que pasó en un momento dado de su vida. Y eso se ve y se toma como ejemplos de resiliencia. Tenemos muchos ejemplos de personas que han pasado por diferentes tragedias y literalmente el resto de su vida se dedicaron y se hicieron famosos y tuvieron mucha cámara e hicieron mucho dinero. Y acá no digo que no ser resiliente sea algo malo, pero vamos viendo que estas personas que vemos como ejemplo de resiliencia construyeron toda una identidad, toda una vida, hacen un negocio, viajan y todo llorando por la tragedia que superaron, que no que superaron, sino por la tragedia que vivieron, porque de golpe, si yo estuve en un terremoto, por ejemplo, para no irme a algo más extremo a nivel sensibilidades. Yo estuve en un terremoto y destruyó toda una ciudad. Entonces yo me presenté a la tele a llorar sobre todo lo que perdí durante el terremoto y mi llanto fue muy viral. Entonces me llevaron a otro programa y a otro programa y voy a seminarios de personas que perdieron su casa en terremotos a llorar. Definitivamente logré fama, logro fortuna, logro, pero no de forma resiliente. Y entonces, viendo estas cosas, mi concepto de resiliencia, no mi concepto teórico racional, sino la respuesta emocional que me generaba el oír la palabra resiliencia, era el de este tipo de personas que se dedican a llorar sobre la misma tragedia una y otra vez, que en realidad, indistintamente si está bien, si está mal, si está justificado o si no está justificado, viene siendo lo contrario de resiliencia. Y ahora abordemos esto pensando un poco en qué es la resiliencia, que es algo que para mí es hermoso y creo que es una cualidad que más allá de, mucho más que el victimismo, mucho más que el llanto, mucho más que la repetición continuada de un patrón doloroso o de una experiencia dolorosa para que la gente nos abrace y nos dé palmadas en la espalda, me parece que es una cualidad que te puede llevar mucho más lejos. Porque si bien es verdad que hay personas que han pasado por situaciones extremas, que han sobrevivido tragedias y se han hecho famosos al respecto, llorando y repitiendo ese patrón, fueron tomados por los medios de comunicación como una voz para comunicar algo de entre muchos sobrevivientes o muchas personas que pasaron por el mismo problema, de los cuales todos los demás, si asumieron la misma conducta de quedarse llorando con cada persona con la que hablan respecto de esa tragedia, lo único que lograron fue quedarse estancados en un momento dado de su vida y no seguir adelante. Entonces, desde la perspectiva de que para que esta actitud realmente te lleve lejos es muy difícil, yo tomaría una actitud menos autodestructiva, porque al final llorar sobre la misma tragedia una y otra vez te impide seguir adelante a nivel emocional. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad que puede tener una persona de adaptarse y recuperarse de situaciones difíciles, traumáticas o estresantes. Entonces, podemos decir que es una habilidad para afrontar a la adversidad, para superar obstáculos y mantener un buen funcionamiento a pesar de las circunstancias difíciles. O sea que no es solo la capacidad de resistir la presión y la tensión y sobrevivir. Porque entonces, si cada persona que pasa por una situación difícil, extrema o desafiante y sobrevive, decimos que es resiliente, primero que estaríamos diciendo que todo el mundo es resiliente. Segundo, que en realidad el sobrevivir a una situación, adversidad o problema y después seguir viviendo,
es lo natural cuando alguien sobrevive. Entonces, hay personas que sobreviven a tragedias y tienen, por ejemplo, la llamada culpa del sobreviviente. Y hoy por hoy, a nivel mediático, se les llama resilientes por el hecho simple de que siguen viviendo y poniéndose los pantalones. Pero mientras tenga la culpa del sobreviviente, esta persona no es resiliente. No tomó una conducta que le dio la capacidad de no solo soportar, resistir y perseverar pese a la situación, sino también aprender y crecer desde esa experiencia. Entonces, no es una persona resiliente y no es juzgando si es buena, si es mala, si es pobrecito o si está o no está justificado que se sienta mal. Es simplemente que resiliencia es una cualidad que estas personas que se quedan ancladas en la tragedia no tienen. Podemos ver que, por ejemplo, y vamos a desarrollar algunas de las características que vuelven a una persona resiliente. Una de ellas sería la habilidad para afrontar el estrés y la adversidad de manera efectiva. Afrontar el estrés y la adversidad de manera efectiva nos referimos a justamente no quebrarnos porque estemos ante una adversidad y no quedarnos en esa situación adversa o estresante. Quiere decir que una vez finalizado el estresor, en términos específicos, cuando hablamos de un factor estresor, es el factor, situación, conducta, o sea, lo que nos está estresando. Una vez finalizado, nosotros tener esa capacidad de muy rápidamente recuperarnos y continuar funcionando de manera efectiva. Entonces, no es solo poder estar ante una gran presión y un gran nivel de estrés, porque de golpe cada vez que un deportista sale a la cancha afronta un estrés bárbaro, por ejemplo. Entonces, es la capacidad de poder sobrellevarlo de forma efectiva, tanto el estrés como la adversidad. Otra característica que tienen las personas resilientes es una habilidad para adaptarse a cambios y situaciones inesperadas. Si la situación cambia, si las circunstancias cambian, y yo me quiebro a llorar o entro en pánico o necesito que me contengan constantemente o que alguien más resuelva ese cambio porque no lo puedo procesar, porque no tengo la capacidad emocional de hacerlo, no soy una persona resiliente. Es poder mantener una actitud positiva y optimista, que no es lo mismo que pensar místicamente que todo va a ser mágico, perfecto, lleno de arcoíris y nubes rosas. Yo sé, por ejemplo, imaginemos que estamos ante un terremoto, yo sé que el terremoto estuvo mal, sé que es una tragedia, sé que es una crisis, pero tengo que seguir adelante y voy a hacer lo mejor que pueda con esto porque todo lo que ya se cayó. Y no se va a volver a levantar porque yo me caiga también. A eso nos referimos cuando hablamos de actitud positiva. Mucha gente tergiversa también la actitud positiva, con lo cual prácticamente se ha vuelto mala palabra hablar de optimismo. El optimismo no es pensar que todo es místico, lleno de arcoíris y nubes rosas. El optimismo es justamente la capacidad de que cuando no es todo místico, lleno de arcoíris y nubes rosas, saber que no es el fin del mundo, que es parte de la vida y que se va a hacer lo mejor que se pueda con lo que hay. Si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Y ser una persona resiliente es entender que la vida no te va a dar siempre lo que quieras, o prácticamente nunca. Y entender que indistintamente de qué te dé la vida, hacer lo mejor que se pueda es una característica de las personas resilientes. Es no quedarse justamente llorando porque la vida no te dio lo que querías, o porque la vida te dio un golpe, o porque la situación no es como esperabas. Es justamente no quedarse anclado ante una situación o un problema de nuestro pasado, o no quedarnos congelados ante un problema de nuestro presente, o no paralizarnos sino avanzar por un problema hipotético de nuestro futuro. Eso es una característica de una persona resiliente. Sí, yo sé que me pasó esto, yo sé que estuvo mal, sé que es algo malo porque positivismo y optimismo no es yo pienso que todo es bueno. Yo sé que esto es algo malo, yo sé que esto no está bien, pero ¿qué hago? Asumo la responsabilidad de mi reacción a la prueba de experiencia de vida. Asumo la responsabilidad de mi reacción a la prueba de experiencia de vida porque yo controlo esa reacción. Y al controlar yo esa reacción, puedo
mantener cierto progreso. Y puedo decir, dentro de lo que yo puedo controlar, sé que todo va a estar bien. No me voy a desmoronar mientras pueda moverme. Saber que la situación puede ser mala, puede ser un caos, puede ser una catástrofe, pero yo puedo sacar, o más bien, no es que yo puedo sacar algo bueno, sino que voy a hacer lo mejor con lo que sea que venga. Y tal vez lo mejor sea algo malo, pero yo voy a estar enfocado en hacerlo mejor. Las personas resilientes suelen tener la capacidad y una habilidad particular para mantener relaciones saludables. De hecho, tener resiliencia es una característica bastante necesaria para poder mantener relaciones saludables. Y es por muchas cuestiones, entre ellas una de las más básicas, que al dejarnos llevar, desmoronar o caer ante situaciones negativas, nos volvemos personas que generan un entorno tóxico. Nos volvemos personas que se vinculan de manera tóxica. Nos volvemos personas que no superan problemas que tenemos incluso con otras personas. Y eso termina dañando nuestro entorno, termina convirtiéndonos en generadores de conflicto, termina convirtiéndonos en personas que arrastran a los demás a estados negativos. Entonces, por eso es que ser resiliente te va a ayudar también a mantener relaciones más saludables. Las personas resilientes suelen buscar soluciones a los problemas, con lo cual suelen estar enfocadas de esa manera, en vez de enfocarse en los obstáculos. Una persona que al ver adelante una pared y pensar, ay, esa pared, ¿por qué ponen paredes enfrente mío? No podemos decir que es una persona resiliente. Y una persona que ya saltó la pared, una persona que ya pasó la catástrofe y sobrevivió y sigue llorando porque tuvo que saltar esa pared. Imagínense, si estamos hablando de que una persona resiliente puede buscar solución a los problemas que tiene delante, ni hablemos de los que tiene detrás. Entonces, no podemos hablar de que una persona que se queda anclada jamás en un problema de su pasado es una persona resiliente. Otra cualidad de las personas resilientes, que hablamos cerca del principio del podcast, que dijimos que una persona resiliente, por definición, es una persona que puede aprender y crecer a partir de las experiencias, problemas o situaciones. Entonces, es el desarrollo de habilidades de afrontamiento. ¿Qué son las habilidades de afrontamiento? Porque me dirán, pero ¿qué puedo sacar de bueno, por ejemplo, de perderlo todo ante un terremoto? Y a ver, no es algo que uno saque de bueno de perderlo todo. De hecho, y ojalá nunca te pasara y nunca le pasara a nadie. Esto es algo que no debería pasar, es algo que es malo. Pero la visión optimista, y acá hablamos de la habilidad de afrontamiento. Por ejemplo, si yo pierdo todo frente a un terremoto, probablemente si quiero ser constructivo, quiero ser positivo y quiero salir adelante, bueno, voy a salir a ver cómo reconstruyo mi vida. Imaginemos que tengo 20 años, pierdo todo por un terremoto y salgo a construir mi vida desde cero, sin herencias, sin nada. Bien, genial. Entonces, si yo logro construir todo, reconstruir mi vida desde cero porque lo perdí todo, es una habilidad tremenda. Y la entereza mental que uno desarrolla ante esa situación, por ejemplo, en habilidades de afrontamiento, podemos decir, una persona que puede sacar lo mejor de sí y salir adelante después de perder todo frente a un terremoto, no va a llorar porque se le rompa una taza, por ejemplo. Eso es el desarrollo de habilidades de afrontamiento, quiere decir que uno desarrolla habilidades tanto de patrones de pensamiento como conductuales, como emocionales, que te permiten justamente ante situaciones difíciles afrontarlas de una manera efectiva. No quiere decir que de la situación negativa vamos a hacer oro. No podemos sacar oro de todos lados. O sea, si yo meto las manos al inodoro, no va a convertirse en oro lo que sale de ahí. Pero la manera en la que yo puedo actuar, pese a estar tocando la mierda que hay en el inodoro, porque yo sé que no va a convertirse en oro, pero la manera en la que puedo actuar, pese a estar tocando la mierda, es totalmente distinta. Entonces, en esta metáfora de tocar la mierda, si un día se me cae un anillo al inodoro, sí, me va a dar asco porque estoy tocando la mierda. Pero voy a poder meter la mano, sacar el anillo y lavarme las manos. Estrategia de afrontamiento. Ahora, lo más importante tal vez de este capítulo del podcast es que entiendas esto. Todas estas son cualidades de una persona resiliente.
Y la resiliencia es una habilidad que definitivamente te va a hacer llegar más lejos en la vida y a tener una vida mejor. Y va mucho de la mano con ser responsables de nosotros mismos. Y lo importante es que entiendas que no es una característica innata de una persona. Uno no nace resiliente. Es una habilidad que puede ser desarrollada y fortalecida a lo largo de la vida a través de la adquisición de distintas herramientas emocionales, la construcción de redes de apoyo, la búsqueda de ayuda de profesionales y, de ser necesario, distintas prácticas de autoaceptación, de autorreflexión o de desarrollo personal. Entonces, la resiliencia es, en definitiva, una habilidad aprendible y adquirible para cualquier persona. No existe una persona que no pueda ser resiliente. Al decirte que no existe una persona que no pueda ser resiliente, te estoy diciendo que si hoy te das cuenta de que esas catástrofes de tu pasado, esos problemas que tenés enfrente, esas cosas que te estresan, no las resolviste, no las estás resolviendo o no te ves resolviéndolas de una forma efectiva, positiva, optimista y saludable, no estás sacando soluciones en lugar de ver obstáculos, no estás desarrollando tus habilidades de afrontamiento. Te estoy diciendo que con las prácticas correctas, con el aprendizaje correcto, con las herramientas emocionales correctas o con la ayuda y el acompañamiento de las personas correctas, vas a poder desarrollarla. Entonces, sos una persona capaz de ser resiliente. Sos una persona capaz de desarrollar todas estas habilidades que te van a permitir afrontar la vida de una mejor manera. Un par de reflexiones que te quiero dejar. La primera es que la adversidad es inevitable. Y ya que la adversidad es inevitable, yo te diría que pienses de esta forma, que es un pensamiento muy estoico, en el cual si no puedes hacer nada para resolver el problema, entonces no es un problema. Y si puedes hacer algo para resolver el problema, entonces no es un problema. Deberías estar solucionándolo en vez de haciéndote problema por él. Es muy importante que mantengas una actitud y mentalidad optimista. Esto va a desempeñar un papel fundamental para ser una persona más resiliente. La mentalidad positiva puede ser muy difícil de desarrollar y podemos hacer cientos de videos, capítulos y reflexiones al respecto. Lo más importante es que lo practiques, es que realmente te tomes el tiempo de hacer las prácticas correspondientes para poder tener una mentalidad más positiva. No es una cualidad obligatoriamente individual. Vivimos en un mundo que te dijo que tenés que hacer todo solo o sola. Es una cualidad que se nutre de tus relaciones, de tus redes de apoyo y de las personas en las que quieras contar para tanto aprender las habilidades y estrategias de afrontamiento, como para superar circunstancias difíciles, como para tener otro punto de vista. Entonces, no tenés que resolver todo solo o sola. La resiliencia incluye a veces que alguien nos dé una palmadita en la espalda, que no quiere decir, por supuesto, que vayas llorando el mismo problema en seminarios por todo el mundo, pero por supuesto, si lo querés hacer, es tu vida y puedes sumar e incluso puede hacer a muchas personas sentir bien consigo mismas el que lo hagas, así que no te diría que no lo hagas, más allá de que eso no sería resiliencia, pero sí podés contar con una red de apoyo, con profesionales, con mentores, con personas que te ayuden a desarrollar todas las habilidades necesarias para justamente poder superar los momentos difíciles y las distintas situaciones que vayas experimentando. Es súper importante y con eso te voy a dejar y ya estarás imaginando lo que te voy a decir. La autorreflexión. ¿Por qué añado el auto si una reflexión siempre es personal? Porque quiere decir que reflexiones sin buscar ese primer punto de vista, sin buscar ese libro, sin buscar ese mentor, ese capítulo de podcast, ese video de YouTube, esa respuesta en Google. Reflexiona sobre tus experiencias, sobre tus emociones, sobre cómo podés aprender de ellas. Te va a permitir identificar tus fortalezas y tus debilidades. La forma en la que
en tu sistema de creencias, que es solo tuyo, estás afrontando, entendiendo e interpretando la situación que también es solo tuya. Podés buscar un libro hablando sobre una situación similar, un video, experiencias de otros, incluso la ayuda de tu mentor y tener menos poder que una buena práctica de autorreflexión. Como siempre, te motivo a que lo reflexiones, a que lo pienses y a que si buscas un espacio en el cual desarrollar diferentes estrategias de reflexión y de pensamiento, en el cual encontrar un cierto camino, un poco lleno de curvas, como siempre, pero me encanta, de desarrollo personal, te quedes con nosotros en esta manada de pensadores rebeldes, siguiendo los capítulos del podcast. Así que cuento con que si llegaste hasta acá, te voy a ver en el próximo podcast. Hasta luego.